7 de la mañana con 42 minutos. Se está terminando el año y por lo tanto es época de balances en diversas materias. Y una muy importante, obviamente, para nuestra sociedad es lo que refiere a medio ambiente. Y en ese sentido, el balance de este 2025 no es muy provechoso. Así por lo menos lo consideran desde Fundación Terram, quienes presentaron hace unos días su balance ambiental 2025, titulado en esta ocasión Ambientalmente fuera de servicio. Bueno, para conversar precisamente de las conclusiones de este informe, está con nosotros la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, a quien le damos la bienvenida. Flavia, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Buenos días. No, gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana para conversar respecto de este balance, ¿no?, que realizaron en la Fundación y que, como mencionaba, tiene este nombre, ¿no?, que es Ambientalmente fuera de servicio. ¿En qué momento consideran ustedes que el país cruzó este umbral, ¿no?, para realizar este calificativo, y qué hechos concretos ocurridos durante este año lo explican de mejor manera? El balance es para partir diciendo, el balance ambiental de Fundación Terram es un documento que hacemos año a año, ya desde el año 2000, y por lo tanto va recorriendo, el propósito es recorrer los acontecimientos ambientales del año, y cada año lleva un título que hace alusión a lo que el equipo Fundación Terram considera que ha pasado. Y lo que hemos visto en el año 2025 básicamente es una tremenda regresión ambiental en distintas materias, pero que de alguna manera se articulan para retroceder en normativas, retroceder en protección ambiental, y por eso, digamos, el título hace alusión a eso, que es ambientalmente fuera de servicio, que es un juego de palabras también en ese sentido. Flavia, bueno, sabemos que vamos a ir abordando algunos elementos que son más negativos, otros más positivos. Hay estas categorías, ¿cierto?, en donde ustedes, claro, hablan de premio, pero en el fondo es para advertir algunas situaciones bien complejas, como es el caso de la empresa Australismar por este derrame de hidrocarburos en el centro de engorda de salmones el 4 de julio de este año. También hablan del exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, por su rol en la modificación del reglamento de suelos, agua y humedales, pero desde lo positivo también ustedes hacen, por ejemplo, un memorial o de destacar el rol de defensores y defensoras ambientales, y ahí están destacados también la Fundación Plantae, la Fundación Glaciares Chileno. Solo cito algunos, pero ahí te doy el pase para que podamos revisar algunos de los hitos de luces y sombras, pensando en estos desafíos tan importantes. Bueno, claro, el trabajo, y eso es como bien importante, este trabajo, digamos, este balance es un trabajo en equipo, lo hacemos todos, y estos nombres y estos, entre comillas, premios o la forma de destacarlo es algo que se asume en forma colectiva. Y de hecho ahí, por ejemplo, relevamos el trabajo de Fundación Plantae y Fundación Glaciares de Chile, que a lo mejor no son tan conocidas a nivel nacional, pero que han hecho un tremendo trabajo para relevar la importancia de los glaciares y a la vez, digamos, lograron un hito, que es que se declare el Día Nacional de los Glaciares, que si bien esto no tiene un efecto en la protección, ya empezamos a generar conciencia sobre algo tan importante como son los glaciares, que son los que nos abastecen de agua en todo el país. Flavia, durante el actual gobierno, cuando asumió el poder este gobierno, había muchas expectativas, ¿no?, respecto de lo que pudiese pasar en términos medioambientales. Esto porque había un discurso detrás que era bastante claro, por así decirlo, en favor de la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero como mencionaba usted al inicio, este año se ha visto una regresión muy preocupante. ¿Qué cambió finalmente para que se pasara de estas expectativas que eran más bien altas a este escenario de retroceso? Mira, o sea, es largo, digamos, partimos el año 2022
con expectativas, con un gobierno que se autodeclaró ecologista, que si bien había cosas interesantes en su programa de gobierno, por lo menos los que llevamos muchos años trabajando en temas ambientales, sabíamos que cualquier cambio en materia ambiental iba a ser difícil y que había que enfocarse en algunas cosas. Por lo tanto, yo diría que había como una expectativa en dos niveles, una más ligada a lo que fueron los movimientos sociales y el proceso constituyente, y otra que venía de las organizaciones como Terram, que trabajamos en política pública y que sabemos lo difícil es avanzar en temas ambientales y que eran un poco más moderadas. Sin embargo, poco a poco fuimos viendo que había poca expertise en los temas, poca capacidad en los equipos, y esto cruzado, bueno, con el proceso constituyente, con el rechazo al proceso constituyente, con el rechazo a la reforma tributaria, en fin, con otras situaciones que se fueron dando en el país, que hicieron que el gobierno fuera cambiando de rumbo. Y poco a poco entró este tema que se llama la permisología, que lo apodó el sector empresarial. Entonces empezó el tema de facilitar la inversión, de las trabas que producen los permisos, tanto ambientales como sectoriales, y se instaló una agenda totalmente distinta en este ámbito. Otra cosa es el tema de delincuencia y migraciones, ¿no? Pero en este ámbito, entonces, todos los temas ambientales empezaron a aparecer como temas que eran traba para la inversión, para la generación de empleo, en fin, ese tipo de cosas, y por lo tanto, de alguna manera, sin pasar leyes tan específicas, salvo la de autorizaciones sectoriales, se empezaron a hacer modificaciones vía reglamento. Algunas hicieron algunas modificaciones también en leyes misceláneas, pero pequeñas, y empezamos a tener un proceso de retroceso. Yo diría que el primer año fue un año de expectativa junto al segundo, luego empezó también, y ahí se me había olvidado decirlo, el tema de cómo Chile iba a ser la potencia mundial en producción de hidrógeno verde. Y yo creo que ahí fue cuando ya empezamos a tener más tensiones entre las organizaciones ambientales y el gobierno, para luego este año, digamos, ver cómo se materializaban ciertas cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente. Flavia, efectivamente ustedes ubican este concepto de la permisología como que se instala en la agenda del gobierno. Bueno, también fue parte de las campañas presidenciales, en algunos debates o en otros espacios. Ustedes hablan de que esta narrativa impulsó una equiparación errónea entre los premios sectoriales y la evaluación ambiental, pese a tratarse de instrumentos con marcos regulatorios, objetivos y problemáticas completamente distintas. ¿Cómo ven ustedes el desafío de cómo se sigue abordando este tema, digamos, en los tiempos que vienen? Y acá solamente cito en particular también, si es que mencionamos desafíos, que ustedes hablan de este 2026 respecto de la implementación del Servicio Nacional Forestal, también qué va a pasar con el presupuesto para la implementación de la red de salares, Valparaíso como Secretaría Técnica del Tratado de Alta Mar, solo como algunos ejemplos. A ver, voy primero por lo de las autorizaciones, permisos, sistema de evaluación de impacto ambiental. Durante toda esta discusión, los medios de comunicación y algunos, incluso autoridades, quiero hacer la salvedad que el ministro Grau casi todas las veces trató de aclarar que eran cosas distintas, pero se confundían comunicacionalmente lo que son las autorizaciones o permisos sectoriales que tienen que dar servicios públicos sectoriales, vivienda, MOP, DGAC, qué sé yo. Cada servicio para autorizar una obra tiene que dar permisos, que son los llamados permisos sectoriales. Otra cosa son los proyectos que entran en evaluación de impacto ambiental, proyectos de inversión, y que corren por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, en la discusión pública esto muchas veces estaba confundido. Y la ley
y de autorizaciones sectoriales o ley de permisología, lo que hizo fue ordenar en parte, no completamente, estos permisos sectoriales, entre comillas, sin tocar la evaluación ambiental, pero sí la toca, ¿ya? Y es como una pequeña trampa o una pequeña vuelta que hay que darle, porque en el fondo los proyectos que entran en evaluación ambiental, cuando son aprobados, tienen asociado algo que se llama permisos ambientales sectoriales, ¿ya? Si estos permisos ambientales sectoriales son mixtos, o sea, comprenden más de un sector, entonces les rige la ley de autorizaciones sectoriales o ley de permisología. Entonces, es una vuelta bien larga y técnica, y en ese sentido es complejo mirarlo. Y el problema de la ley de autorizaciones sectoriales es que hay muchos de estos permisos que en realidad no son permisos, son declaraciones juradas que hace el titular del proyecto, que no tienen un control ex ante, sino ex post. O sea, yo declaro que voy a hacer tal cosa, la hago, y si cometo un error y nadie me fiscaliza, pasó. Tanto en mi declaración como en lo concreto. Y si me fiscalizan, el daño ya está hecho. Entonces, hay un tema bien complejo que cuesta explicar de por qué esta ley de permisos sectoriales afecta a temas ambientales sin haber tocado, entre comillas, en la evaluación ambiental de proyectos. Por otro lado, y yo sé que esto es complejo, voy a tratar de explicarlo. La evaluación ambiental de proyectos, que ha estado en la discusión porque traba la inversión, tiene otros problemas, y esos problemas básicamente, y esto quiero ser bien breve en decirlo, es porque los proyectos que se ingresan muchas veces no tienen toda la información para ser evaluados. Entonces, ¿qué pasa? El proyecto que presenta el titular, digamos, carece de información, los funcionarios públicos le hacen saber esto, la ciudadanía le hace saber esto, y esto se consolida en un documento que se le entrega al proponente o titular del proyecto, quien se puede tomar un plazo discrecional que él pone y que el servicio acepta para contestar. Y esto alarga los plazos. Pero esto, como tenemos autoridades que no han querido como meterle carne al asunto, no es algo visible. Entonces, el problema de la regresión ambiental que hoy día enfrentamos tiene que ver con que hay muchas cosas que no son visibles en la primera vuelta, sino que son complejas de entender, lo que nos pone en un escenario mucho más débil, por así decirlo, porque es súper difícil explicárselo a la gente. Flavia, estamos conversando con la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, a propósito de este balance ambiental 2025 titulado Ambientalmente Fuera de Servicio, que por cierto usted puede encontrar completo en la página web de Fundación Terram, www.terram.cl. Ahí está ese documento y otros también que por supuesto han elaborado durante el último tiempo en la Fundación. Se viene un nuevo gobierno a partir del próximo 11 de marzo, que a priori incluso aparece más complejo para materias medioambientales que el que va a abandonar el Palacio de la Moneda el próximo año. ¿Cómo proyectan el escenario, Flavia, y de qué manera ustedes consideran que, o cuáles debiesen ser los mínimos, ¿no?, para resguardar y no seguir en este proceso de regresión que hemos visto por lo menos durante este 2025? Bueno, nosotros durante las campañas presidenciales, un grupo de ONGs, no solo Fundación Terram, éramos 13 organizaciones, revisamos los programas de gobierno, nos dimos cuenta de la debilidad, porque todos los programas eran bastante malos, deficientes en materia ambiental, y también nos dimos cuenta que no había que ser muy astuto para darse cuenta, digamos, que el tema ambiental no era tema en los debates, en las declaraciones, en fin. Esto parte, por así decirlo, el hito que a nosotros como organizaciones nos marca es un evento que hace Salmon Chile, que se llamó el Salmon Summit, donde
invitó a 4 candidatos presidenciales en ese momento: Parisi, Jara, Kast y Kaiser, que eran los que ya estaban asentados como candidatos, y todos se declararon a favor de aumentar la producción salmonera en Chile. Y ahí nos surgió esta preocupación. Y bueno, como decía, revisamos los programas y para buscar algo que fuera de consenso entre nosotros, pero también que fuera fácil de que los candidatos o sus comandos suscribieran, hicimos algo muy de sentido común, que es un documento que se llamó Medio Ambiente Mal-Tratado, y lo que les pedíamos era comprometerse solamente a 3 cosas. No había como un desarrollo de temas. 1, respetar la legislación vigente. 2, no regresión, es decir, no aplicar ni leyes, ni regulaciones, ni planes, ni programas que tuvieran que incidieran o hicieran una regresión ambiental. Y 3, mantener los niveles de transparencia y acceso a información actuales, y ojalá incrementarlo. Ningún candidato lo suscribió. Llegaron a todos los comandos este documento. Entonces, esa es la situación que enfrentamos, digamos, para la primera vuelta y para la segunda vuelta. Ya ningún candidato. Entonces, nos sentimos que el tema medio ambiente evidentemente no está en la agenda de los candidatos de segunda vuelta, Jara y Kast, ni tampoco, digamos, ahora del presidente electo de forma concreta. ¿Ya? Y en ese sentido nos preocupa la implementación, como tú bien decías, de algunas leyes, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que ya está más avanzada en su implementación. Sin embargo, que este gobierno, el del presidente Boric, disminuyó su presupuesto en la discusión de ley de presupuesto de lo que se había proyectado al momento de su aprobación. Y también nos preocupa la implementación del Servicio Nacional Forestal, aunque ese con menos preocupación, diría yo, porque es el tránsito desde el actual CONAF a un servicio público que tiene todo el sentido. Pero igualmente hay temas que se pueden fortalecer o debilitar por la vía administrativa, porque la vía legal de pasar leyes por el Congreso es más larga, que son preocupantes y que, bueno, nosotros vamos a estar expectantes de lo que se hace. Lo último, tal vez decir que como ya en la recta final de las elecciones, digamos, algunos voceros, sobre todo del comando de Kast, señalaron que estaban por respetar la regulación vigente. No se han manifestado claramente, y hay oposición o tensión, no sé, al interior aparentemente del equipo de Kast sobre que Chile sea la Secretaría Técnica del Tratado de Alta Mar. Esto es súper importante en términos de apoyarlo y de que la gente entienda de qué se trata, porque si bien no es, por así decirlo, un tratado de alguna manera que tiene que ver con la protección de los ecosistemas marinos que están en las aguas jurisdiccionales, o sea, las que les corresponden a Chile, tiene que ver con un tratado que implementa y protege y permite la creación de áreas protegidas justamente fuera de las áreas que son nacionales o del territorio nacional o del maritorio nacional, como dicen algunos. Pero lo importante de tener la Secretaría Técnica es que esta Secretaría sería una sede en Valparaíso, claro, con personal estable, y por lo tanto sería una oportunidad para el desarrollo de Valparaíso en términos económicos, más allá de todo lo precioso que es Valparaíso, pero elevaría de alguna manera el turismo en Valparaíso, la infraestructura, o sea, tendría una serie de consecuencias a nivel regional primero y a nivel nacional también, porque vendría mucho más gente a trabajar en esta sede y eso sería súper relevante, digamos. Y además sería la primera sede, y con esto termino, del sistema de Naciones Unidas, que de este nivel de importancia que está en el hemisferio sur. Todas están en el hemisferio norte. Sí, bueno, sin duda alguna
temas muy importantes que lamentablemente ya no nos queda tiempo para seguir abordando, pero obviamente Flavia está más que invitada para una próxima ocasión para seguir tratando esto y sobre todo en un 2026 que obviamente este va a ser uno de los temas relevantes a tratar en el debate público. Así que Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, gracias por estar nuevamente acá en Radio Universidad de Chile y felices fiestas además que se viene el fin de año. Que esté bien. Muchas gracias y cuando quieran disponible. Igual, que lo pasen muy bien este fin de año. Gracias, Flavia. Buenos días. 8 de la mañana, 3 minutos. Pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Al regreso en la conducción, Patricio López. En mi caso me despido. Buen día.